Señoras y señores, hoy vamos a hablar de un producto maravilloso y fantástico para todo tipo de pieles y que ya habéis visto en la miniatura de qué se trata. Por supuesto que sí, Bioderm Elixir Plankton. Más concretamente, Bioderm Life Plankton Elixir. Madre mía, vaya pedazo de nombre para un pedazo de productaco. Lo tengo mucho tiempo, me vais a matar, literalmente, porque forma parte de mis secretos de belleza. No, es mentira, lo que pasa es que lo estoy usando y como tenía pues todo lo que es el tema cosmético olvidado, pues no lo sacaba. Y ahí estaba, y yo lo miraba a él, él miraba a mí, yo me lo echaba, por supuesto, pero es que me da miedo ya, porque digo, me queda poco, digo, ya aprovecho y meto contenido en Orgasm Talk y... Pues efectivamente ya sabéis que hay un canal para los nuevos llegados, que hay un canal que es este secundario. El canal principal es Javier Orgaz Perfumería. Bueno, dicho todo esto, también estoy en Twitch. Dicho por el mismo nombre, Javier Orgaz. Bueno, Bioderm, aquí está. Me lo voy a aplicar. Con esto quiero ser muy clarito y sin andarme con tonterías, Cada cual que se aplique esto como le venga en gana, las cremas y lo que quiera. Porque luego llego y dice... Oye, esto no se aplica así, esto no se aplica así. Mira, a ver, chavala, yo llevo 50 años ya encima de mi cuerpo y mira qué cara tengo sin una puñetera arruga. Tengo las típicas ya que van apareciendo con mis 50 años de expresión, pero no tengo arruga, como tú, maja. Así que, si tú ves que yo me he hecho esto así a la edad que yo tengo y no tengo arrugas, tú calculas si te haces lo mismo que hago yo cuando me la he hecho, igual, con un poco de suerte, igual llegas mejor que yo, echándote... Esto es una indirecta, que un comentario que me decía que las cremas no se echaban así. Bueno, pues si no se echan así, me las echo asado. Yo me la echo como me sale así del Wonder Morning Camp, me lo echo yo porque para eso lo pago yo y yo me lo echo y entiendo cómo me lo debo de echar. A quien le guste bien y a quien no, porque se vaya a los beauty, a la gente beauty que se lo aplica todo fenomenal y fantástico. Ahora haré una aproximación, tranquilos. Y me lo voy a atizar, porque ya me caliento y ahora toca la aplicación. Así que vamos a ello. Venga, cámara rápida, por supuesto, que si no se puede hacer eterno. Bueno, ahora sí que sí, después de la aplicación, lo que tengo que decir una cosa... Bueno, esto sería el primer paso para el tratamiento facial que os hagáis normalmente. Esto sería como el serum, el primer paso, aunque después de esto os podéis dar otro serum más dependiendo de vuestra rutina de belleza. Pero este sería el primer paso. Luego después pues ya os podéis dar una crema hidratante, os podéis dar otro serum si queréis, os podéis dar una ampolla para los contornos de ojos y todas esas cosas. Pero este es el primer paso, ¿vale? Bueno, pues ahora la aproximación del producto. Ya estáis viendo cómo es la caja, toda azulada porque además toda la fuerza de Bioderm, ya lo he explicado en otros vídeos sobre cosmética, está en la fuerza de las plantas, de las algas, del plancton, todo es con base marina. Bueno, pues Bioderm, que además es una firma de L'Oreal, nos presenta o nos presentó ya hace algún tiempo pues Life Plankton Elixir. Aquí estamos hablando de una versión de 50 mililitros que equivale a 1,69 onzas americanas. Especificaciones técnicas, fotografía de la botella, la caja que tiene tiempo, evidentemente, y esto es un producto que yo estoy usando y quieras que no, pues eso. Aquí está la caja. En el fondo, daros cuenta de que la botella es azul y en el fondo ha ido dejando un poco de tintada, con lo cual esto es bueno que lo conozcáis, que sepáis que no lo dejéis en un sitio con calor porque el plástico que lo recubre o la pintura que lo recubre pues tira tinta, ¿vale? Venga, botella. Esta es la botella con degradé, va en degradé, ya sabéis que además, mirad, es que va por aquí, no sé si se verá muy bien, pero va por aquí, aquí se verá mejor. Aquí es donde va el fluido, por donde va, o sea que la llevo ya, que le estoy dando mucha caña. Así que, bueno, pues nada, esto es en versión cuentagotas. Quiero que veáis cómo está el diseño del cuentagotas.
Y la formita que tiene, ¿de acuerdo? Pues nada más. Es un elixir regenerante cutáneo. Esto pues simplemente pues metéis y ya tenéis aquí todo lo que es. Estáis viendo la textura que tiene, que es como... es muy gel. No termina de ser un serum muy líquido. Tiene cremosidad. Es una textura cremosa. Tiene cierto toque gomosín, pero... de verdad se absorbe súper rápido en piel. Y ahora lo que toca es hablaros un poco de las especificaciones técnicas que tiene este Elixir Plankton Life. Lo he dicho todo al revés porque primero es Life, luego viene el Plankton y después viene Elixir de Bioderm. Que además va fenomenal, tengo que decirlo. Lo que también tengo que decir, y sin cobrar un puñetero duro de ellos, de los señores de L'Oréal o de Bioderm, es que está en promoción ahora mismo. O sea que tiene una promoción, lo estoy mirando bastante fuerte, porque venía hasta... sí, cuesta 68 euros y ahora mismo se queda en 54,40 pavos, ¿vale? Es dinero, pero además pensar que rinde mucho y los beneficios también que da a la piel, pues son espectaculares, ¿de acuerdo? Ejemplo práctico. Es que hagan... A ver, vamos a ver. Voy a enrollarme ya un poco a mí que me gusta. Si veis a alguien jovencito de hasta unos 30 años, entre comillas lo de 30 años, porque hay gente de 30 años que tiene la piel hecha un ascazo, pues podéis decir, es que es joven y aplíquese, lo que se aplique le va a quedar fenomenal porque es que tiene la juventud jugando a su favor. Pero es que yo ya tengo 50 años para 51, ¿eh? Mirarme, ¿vale? Entonces yo creo que algo de caso se me debe de hacer, ¿vale? Si me lo aplico mal, lo siento, pero fíjate, 50 tacos para 51 el 1 de marzo, ¿vale? Se admiten regalos. PayPal Me también, ¿vale? Venga, siguiente, next. La firma nos dice que es un serum antiedad que contiene ácido hialurónico y Life Plankton. Ojo con el ácido hialurónico porque el ácido hialurónico lo que hace realmente es que no penetra, sino que forma una capa que lo que hace es dar humedad a la piel. Está como hidratándola. Para que realmente el ácido hialurónico sea efectivo hay que chutarlo en piel. Yo lo he hecho un par de veces, hace mucho tiempo que no lo he hecho, pero si te lo infiltran, ¡buah! La caña de España. Bueno, en fin, o de donde vengan las ampollas para pinchar, claro, depende de tu médico, de donde tenga el proveedor. Sigo. Nos dicen que vamos a conseguir los efectos deseados o vamos a notar una reestructuración o una mejor apariencia en la piel a partir de 8 días. Vamos a ver, esto hay que entrecomillarlo siempre porque los milagros a Lourdes, ¿de acuerdo? 8 días no, hace falta más tiempo, pero pensar que si te lo tomas en serio y que estás 8 días haciéndote la aplicación de este serum con tu crema hidratante o con otro serum más o un aceite más en los contornos de ojos, las ceramidas de Elizabeth Arden que son fantásticas, etcétera, 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 vas a conseguir unos resultados mucho más rápidos, pero todo va a ir para la mejoría de la piel, para que tenga una mejor prestancia, más texturizada, pero vuelvo a repetir, milagros a Lourdes, si la arruga está marcadísima, pues chica, chico, lo único que te puedo decir es tira para un quirófano o te fastidias con lo que tienes, pobre tico mío, si es que es así, yo me tendré que fastidiar llegado un momento, o sea, lo tengo muy claro y muy asumido, lo voy a asumir muy malamente, pero es lo que hay. Pero dentro de todo eso, la apariencia de la piel y además lo que sí se nota, vamos a ser más francos todavía, cuando se usa cosmética, lo que sí se nota es que la piel tiene más luz, tiene otra prestancia, se ve eso, lo que he dicho antes, más texturizada y es muy agradable de ver y sobre todo de sentir que te pasas la mano por la piel y la notas tersa y la notas que está muy bien hidratada. Y la hidratación es la base importante sobre todo del ácido hialurónico. Evidentemente de muchísimos más agentes. Vuelvo a repetir, este es solamente el primer paso de quizás pues tener que aplicarte toda la línea completa o ir alternando pues otra serie de productos que no tienen por qué ser de Bioderm. Pero ya que te metes en Bioderm, lo lógico y normal sería usar la línea completa Life Plankton. Nos dice que contiene la máxima cantidad permisible, entre comillas, de Life Plankton, que es del 5% para activar absolutamente todo el tema de la piel y hacer pues lo que tiene que hacer, su función antiedad.
Dos tipos de ácido hialurónico normal, lo entrecomillo, y ácido hialurónico fragmentado, que nos dicen técnicamente que es precisamente el que tiene mayor grado de penetración en piel. Pero la molécula del ácido hialurónico es muy grande, no entra tanto. De todas formas, también tengo que deciros, para aquellos, como ya es el primer vídeo de cosmética que meto en este canal, si fragmentas directamente consigues más, que sea más pequeña la cantidad de ácido hialurónico. Por eso mucho ojo, porque dicen ácido hialurónico fragmentado, pero es que el ácido hialurónico, cuando está fragmentado, es que estás sacando porciones de una, de otra, hasta conseguir la que tú quieres, con lo cual estás minimizando la cantidad de ácido hialurónico. Cada vez vas trazando menos, consigues una trazabilidad menor, vas trazando menos, y se consigue algo más pequeño, ¿de acuerdo? Así que tenerlo en cuenta, pero de verdad, por mucho que yo diga, es que me encanta, si no, no lo tendría. Yo lo estoy utilizando, lo cojo y lo uso por la mañana y por la noche, ¿de acuerdo? Ya hacéis lo que queráis. Por la mañana lo uso, es siempre el primer paso, como he dicho, y automáticamente después, que ahora lo haré cuando termine el vídeo, automáticamente me voy a coger una crema hidratante, que estoy mirando además algo así como de soslayo, digo, a ver qué crema me doy, pero la tengo por ahí, tengo que buscarla. Si no, voy al baño, que tengo cremas a destajo. Bueno, el caso es que por la mañana y por la noche, ¿de acuerdo? Si por la tarde os apetece, pues lo latizáis, ¿vale? Pero yo, 2 aplicaciones al día, mañana y noche, y siempre con el tratamiento completo. Pero por la mañana, por favor, acordaros de aplicaros una crema que tenga factor de protección. Si no os aplicáis una crema con factor de protección, os aplicáis el filtro solar, ¿vale? Pero primero esto y después el filtro solar, ¿vale? Y luego por la noche, pues ya hacéis una rutina así de en plan zen, de belleza, con velitas, inciensos y lo que os dé la gana, y os lo atizáis y se os queda la cara así. No, así no, se va a quedar de otra manera. Esto es una tontería lo que estoy diciendo, pero que de verdad es un producto que cuando he hablado de la línea Bioderm de mujer, ok, me encanta. Las de hombre, no. Sí, chicos, y esto para vosotros, si estáis viendo este vídeo, la línea Bioderm, olvidaros de la de hombre. Os vais a la línea Bioderm de mujer. De verdad, las líneas de hombre de Bioderm son muy flojas, ¿no? Y carísimas. Así que, a las mujeres, que van fenomenal. Yo llevo toda mi vida usando cremas de mujeres y no me ha pasado nada en la cara, ¿eh? Así que ya sabéis. Señoras, señores, que se ha terminado lo que se daba y que me marcho ya, diciendo una cosa súper seria, aparte de que os suscribáis, le deis al like y distribuyáis los vídeos por todas las redes sociales, ¿vale? He dicho el precio, cómo se aplica, me la he plantificado y me encanta. Si es que, además, ¿qué puedo decir de ella? Salvo una cosa muy, muy serio, y es chao bacalao.